Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy les voy a hablar de una herramienta muy poderosa para aumentar su creatividad. Se llaman las páginas matutinas y es de, la saqué de un libro llamado El Camino del Artista de la escritora Julia Cameron. Les voy a hablar un poquito, dividí esta presentación en tres secciones. Lo primero vamos a ver las instrucciones para poder llevar a cabo bien esta herramienta. Vamos a escribir todos los días sin excepción. En un cuaderno vamos a escribir 3 páginas diario. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a escribir todo el día, todos los días estas páginas sobre diferentes temas. Los temas, ahora vamos a ver un poquito más adelante. Otra instrucción que nos dice la autora es que nadie puede leer lo que estás escribiendo, ni tú mismo te puedes regresar a leerlo. Lo de un día antes, lo del mismo día sí, pero lo de otros días ya no. Entonces, nadie ni tú lo pueden leer. Vas a plasmar, ahí vienen los temas, todos tus pensamientos. Si el día de hoy quieres hablar sobre que te sientes triste, ahí lo vas a escribir. Si quieres hablar sobre no sabes por quién votar, eh, sobre algún equipo de fútbol, sobre cualquier cosa, por algún miedo que tengas, alguna, pues algo que te haya hecho enojar en el día, algo que no te puedas sacar de la cabeza desde hace varios días, también lo puedes plasmar aquí. Vas a escribir sobre cualquier tema, lo que soñaste, vas a escribir sobre cómo te consideras, sobre tus gustos, sobre por qué crees, tienes alguna creencia, y vas a empezar a analizarla, vas a empezar a escribir, pero normalmente en el día a día vas a empezar a tener diferentes pensamientos que brincas de uno a otro. La idea de esto es aterrizarlos, darles profundidad, y de repente te vas a dar cuenta que ya plasmados, pues puedes identificarlos de mejor manera. Dura, tiene una duración de 8 semanas. Durante 8 semanas vas a estar escribiendo todo lo que te venga a la cabeza. Todos los días, 8 semanas o más. A mí me pasó con este ejercicio que se vuelve adictivo. Empiezas en la mañana, en la noche ya quiero volver a escribir. A veces cuando me siento con algo que en la cabeza que me está dando vueltas, lo vuelvo a escribir y pues 3 páginas a veces se convierten hasta en 10 páginas en el transcurso del día. Entonces, esta es la primera parte. Estas son las instrucciones. Ahora vamos a pasar. ¿A qué te va a ayudar esto? A hacer este ejercicio. Primero, vas a marcar límites. Me refiero, cuando la autora se refiere a los límites que le vas a imponer, que te vas a imponer tú mismo sobre qué puedes y qué no puedes hacer bajo tus valores, bajo tus criterios. Vas a ampliarlos porque te vas a dar cuenta, vas a identificar que hay cosas que te están limitando, tus creencias, tus valores, pero muchos de esos ni siquiera son por que tú así lo consideres, sino que ya es algo que tú tienes plasmado, y al analizarlo te vas a dar cuenta que empiezas a abrir un poco más, un poco más, un poco más eso. Otra cosa, te vas a volver menos vulnerable a los caprichos de otros. Al identificar claramente qué es lo que quieres, cuáles son los límites, cómo los amplías y cuáles son los límites que le vas a implantar a otras personas sobre cómo quieres que te traten, te vas a dar cuenta que ya no te afecta lo que te digan, que empiezas a sentirte más libre, y si se siente mal ya no es tu problema, empiezas a identificar que algunas cosas ya dependen de ellos. Por ejemplo, si alguien quiere que vayas a un lugar donde tú no quieres ir, porque no te gusta, pero te crees que la vas a hacer sentir mal, si es tu novia, tu esposa, tu hijo, tu hija, con esto vas a empezar a volverte más fuerte, con más carácter y menos vulnerable a esos caprichos que la gente quiere imponerte. Te va a ayudar a desaguar el cerebro. Pues bueno, aquí vas a sacar todo lo que viene, lo que te llega a la mente. Seguramente te ha pasado como a mí que tienes pensamientos repetitivos por varios días y no te lo puedes sacar de la cabeza, no te lo puedes sacar, pero cuando lo escribes
te vas a dar cuenta que todo se te olvida. O sea, llega un momento en donde ya no lo estás, ya ni siquiera lo piensas. Y por eso es el ejercicio tan poderoso, que en la noche luego tienes algo que te está dando vueltas en la cabeza, llegas y lo escribes. Es muy poderosa esta herramienta. Introspección, bueno, ayuda a identificarte cosas que tienes, tus creencias, tus valores, tus gustos. Muchas veces te das cuenta que estás con ciertas personas con las cuales no quieres ni estar. Llegas a alguna fiesta, estás con un grupo y cuando terminas la fiesta te sientes mal. Algo como que en ti se da cuenta que no te sientes cómodo. Y cuando lo plasmas por escrito, ahí identificas qué es lo que realmente quieres en la vida. Bueno, ¿qué puedes esperar de esta herramienta? Lo primero, dejarás de juzgarte. Te vas a dar cuenta que normalmente uno se juzga mucho. Cuando empiezas a realizar cosas, te calificas como poco capaz, como mentalmente, pues, incompetente, como poco disciplinado, como miedoso. Y empiezas a quitarte esos juicios que haces hacia ti y también hacia otras personas, porque empiezas a identificar que al final todos estamos conectados. Superar miedos. Con esto te empiezas a dar cuenta también que va a haber miedos que los vas a empezar a vencer, porque al escribir te darás cuenta que las consecuencias no son tan fuertes más de lo que tú esperabas. Por ejemplo, te da miedo hablar en público. Pues ahí te vas a dar cuenta que realmente nadie ni te conocen. Con esta herramienta te ayuda en eso. Superar miedos, vas a identificar por qué le tienes miedo a ciertas fobias que puedas tener, algún animal, algún insecto, algún tipo de situación, algún tipo de condición. Al plasmarlas por escrito te las vas a superar. Superar la negatividad. Si eres de las personas que todo el tiempo está pensando de forma pues negativa, ves las cosas, el vaso medio vacío, con esta herramienta vas a superar eso, ya que le vas a dar otra visión totalmente diferente a las cosas, a los hechos que te pasan al día a día. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que te conviene pensar diferente. Te vas a dar cuenta de que te empoderas, que tu mente crece, que te sientes más capaz, más competente cuando ves las cosas por el lado positivo. Entonces no tiene ningún caso y lo vas a identificar casi como a los 8 días que no conviene ser negativo para nada. Alejas gente, te vuelves poco atractivo, ¿cómo podríamos decirlo? Te vuelves pues, una persona detestable y con esto llegas a superar otra cosa increíble que pasa. Te llenas de inspiración. Hay veces que tienes algún proyecto y te inspiras y lo realizas de mejor forma, empiezas a juntar diferentes conceptos, diferentes ideas en el proyecto que estés llevando a cabo en ese momento. Reduces el estrés, esto es importantísimo. En la noche a veces que traes estrés, tienes ansiedad, no puedes dormir, te sientes que el problema te está sobrepasando. Con esta herramienta, las páginas matutinas, vas a ver cómo tus niveles de estrés se empiezan a bajar. Y cuando las escribes, te das cuenta que a veces se elimina. O sea, algo que yo he tenido antes de realizar estas páginas, yo la tenía por horas, días y días y días en la cabeza, y cuando me metí a bañar volví a pensar en esto. Cuando las plasmas por escrito, se elimina. Alguna preocupación que tengas, se va. Empiezas a darte cuenta que no tiene ningún sentido estresarte, porque tendrías dos problemas: la actividad que debes de realizar al día siguiente y si le cargas todo el estrés que tienes contigo mismo. Bueno, descubrir tu identidad, esto ya lo hemos mencionado un poco aquí. Vas a descubrir quién realmente eres, cuáles son tus valores, cuáles son tus creencias, y va a ser mucha introspección hasta un punto donde
te vas a dar cuenta que qué es lo que realmente, por qué crees lo que crees, por qué piensas lo que piensas, por qué actúas como actúas. Con esta herramienta vas a identificar eso. ¿Quién te hizo de alguna manera? O sea, si a lo mejor tú dices, yo soy una persona muy seria, vas a identificar claramente por qué. ¿Cuándo fue el momento en que empezaste a creer eso? ¿Quién te hizo creer eso? Si eres una persona que a lo mejor, yo no soy bueno para los idiomas, ¿por qué? Y cuando haces introspección y empiezas a analizar y te vas hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, vas a darte cuenta que pues, realmente que tienes la capacidad, que nuestro cerebro pues, es una herramienta súper poderosa y que tiene esta plasticidad para poder abarcar diferentes pues, identidades que te convienen en algún momento u otro y no solamente estar encasillado en unas pocas que pueden afectar tu vida diaria en todos los sentidos. Plenitud. Esto es un sentimiento, vas a tener fe, vas a sentirte muy competente, vas a de verdad tener esa esperanza, esa fe en el futuro de que todo va a salir bien. Vas a sentirte pleno, vas a sentirte que tienes todas las herramientas, todos los recursos dentro de ti, dentro de tu cuerpo, dentro de tu mente, para poder superar cualquier circunstancia. Esto, el empoderamiento, poder. Vas a respirar diferente. Vas a sentir como tu cuerpo se llena de algo que en el libro lo mencionan como una conexión de nuestro ser con un campo pues, que lo puedes llamar Dios, lo puedes llamar el universo, lo puedes llamar una energía, pero como tu mente o tu espíritu o tu cuerpo va a conectar de una forma como si fuera un radio con otro, pues con esa parte amplia, esa parte que nos une a todos, esa parte donde no existe el tiempo ni el espacio, es ese empoderamiento que sientes. Bueno, y ya lo último nos muestra caminos que no habíamos ni siquiera soñado. Por ejemplo, si estás en algún proyecto, pues trabajas de Uber, a lo mejor trabajas en una cafetería, trabajas en una oficina de 8 a 5 de la tarde, con esto de repente te das cuenta que todo se vuelve muy fácil. O sea, que alguna idea que tú veías como compleja, muy difícil de realizar, que no era para ti, porque no te creías capaz, porque no te creías con la suficiente competencia, la suficiente disciplina, con el nivel de estudios. Cuando empiezas a hacer esto y empiezas a plasmar todo, te vas a dar cuenta que al escribir todos los días te vuelves más competente, más capaz, más disciplinado y vas a ver que vas a resolver cosas de una manera como nunca lo habías soñado. Ahora todo esto viene por la creatividad. Esto va a aumentar muchísimo tu creatividad y al aumentar tu creatividad, pues mejoran toda tu vida. Si tú eres más creativo, cambias tu forma de vestir. Si tú eres más creativo, la decoración de tu casa la cambias por completo. Si eres más creativo, los regalos que le das a tu pareja, los regalos que le das te das a ti mismo, cambian los viajes que haces. Es eso el poder de la creatividad. Entonces es una poderosísima herramienta. Las páginas matutinas del libro El Camino del Artista de Julia Cameron. Todos los días vamos a estar escribiendo sobre diferentes herramientas que voy leyendo de diferentes libros. Ahorita tocó esta. Sigue otras herramientas de este mismo libro, que ya las iré plasmando, las iré subiendo. Me quiero ir muy técnico en este tipo de cosas, en tipo de herramientas y las cosas que saco de los libros, para que en algún momento tú que tengas un problema de creatividad, llegues directamente al video y analices de qué trata, en qué consiste. Que tengas algún problema de superar un miedo, te vayas a la sección de miedos, cómo superarlos y lo identifiques. Es cómo superar el estrés, cómo dormir mejor. Y pues bueno, de eso va a consistir el canal. Y muchísimas gracias por escuchar.